para ellos, yo estoy siguiendo la lógica libertaria. Sí. Con todo respeto, los libertarios tienen que seguir la lógica libertaria. No es solamente poner Milei nunca se equivoca, sino que yo sigo la lógica de ellos, no la que yo pienso que debe ser. Entonces ahí digo, bueno, entonces no te bajó tanto. Alfredo Zayat viene con buenas noticias. Buen día, buenas tardes, buenas noches para todas y todos. Pregunta a la sala. A ver. El dato de inflación que se dio a conocer ayer del 4%, ¿es una noticia buena o es una noticia mala? De acuerdo a cómo lo han leído en la mayoría de los medios de comunicación. Los medios buena. Bueno, por eso. Para nosotros mala. ¿Por qué? Porque siguen aumentando los precios. Es altísima. Sí. Y aparte a precio a porque costa si de el qué. piso es 4 es un bajón. Lo que pasa es que como te psicopatean, te dicen, es que si no hubiese sido de 17.000. Claro, 4 es mejor que Gracias por este 17.000. 4. Bueno, vamos a contar un poquitito sobre este dato de inflación, porque la verdad que la noticia es mala. Pero no solamente porque siguen aumentando los precios, sino por la propia estrategia del gobierno que está fracasando. Entonces, ¿por qué? Estoy diciendo ¿Querían que esto, fuera menos de 4? Claro, estoy diciendo esto y casi hay un consenso de qué bueno es el dato del 4%, es la inflación más baja desde hace 30 meses. Fíjate, fue tapa de Clarín, fue tapa de La Nación, a nadie le importa la tapa, pero sí que la tapa influye sobre los comentarios generalizados, ¿no? En la tapa dicen es la menor inflación desde hace 30 meses. De 30 meses. Claro, qué manera de buscar que el dato sea bueno. Claro, porque además vos lo que tenés son escenarios diferentes. Vos tenés que pensar cómo era ese 4% hace 30 meses y cuál es el 4% de ahora. Porque ya desde el momento de Alberto Fernández y Sergio Massa, nosotros cada vez que salían los datos de inflación decíamos, son datos malos, pues son datos mensuales elevadísimos y tenés que ver qué es lo que pasa con los ingresos. ¿Qué pasa con los ingresos de los trabajos formales, informales, jubilados, cuentapropistas, comerciantes? Entonces tenés que analizarlo en forma integral, porque si no, ¿qué te dice el 4%? ¿O qué te dice el 2%? ¿O qué te dice el 10%? Porque puedes tener una inflación del 1% y no tenés nada de aumento. ¿Y qué pasa con ese aumento, el 1% promedio? Tenés una caída en términos reales de ese ingreso. Entonces vos tenés que analizarlo de esa forma. Dicho esto, ese 4% esperaba menos. Esperaba que comience con 3% en el general. Pero fundamentalmente en lo que se llama la inflación núcleo, que es lo que estuvo insistiendo un poco Caputo y Milei. ¿Qué es la inflación núcleo? Porque ya es complicada la inflación general. ¿Este 4% es de la general o es la general? La general. Ya es complicado porque cuando decimos el 4%, cada uno mira su presupuesto y dice, ¿qué 4%? Si el promedio de lo que gastas es mucho mayor. Eso decía, un poco el Pitu descreía del número. Y decía que hay mucha distancia con el que le dan la ciudad. Bueno, eso en la ciudad sí, pero igual también el 5%. Hay mucha distancia con la realidad que vos vivís. Claro. Y con la realidad que vos vivís, eso hay que explicar por qué. Porque la verdad. Bueno, el 5.1% de la ciudad, el 4% a nivel nacional, es que, bueno, primero es solamente la ciudad, el otro es un IPC nacional, donde tenés las diferentes regiones, y además tenés diferentes ponderaciones sobre la canasta de consumo, y en la ciudad... Los servicios. Claro, 5.1 tiene mucha ponderación el servicio. ¿Qué es la ponderación? Vos agarrás una canasta de consumo, ¿qué tenés? Alimentos, bebida, indumentaria, salud, educación, servicios públicos, digamos, el gasto. Entonces, vos decís, bueno, armás una canasta de todo esto y decís, no gastás el 100% en alimentos, porque tenés otro de viviendas o tenés de indumentarias o de transporte. Entonces decís, bueno, la ponderación es qué porcentaje del total de tu presupuesto le destinás al alimentos, destinás para la vivienda, para transporte. Entonces tenés un porcentaje. Claro. O sea que no es que, bueno, me aumentó la leche un 100%, bueno, entonces tengo una inflación del 100%. Eso es la ponderación. De ahí sale el índice promedio, ¿no? Lo que pasa es que vos tenés un paso previo. El INDEC elabora
cuál es la canasta de consumo promedio. No la de Mengolini, no la de Fito, no la de Pitu ni la mía. Es la promedio. Hacen una encuesta de hogares Sí. y empiezan y dicen, bueno, en promedio, la canasta tiene un gasto del 30% en alimentos. Vos podés agarrar y decir, no, mirá. Para mí es el 90, Para mí ponele. es el 50. Y eso sobre todo no cuanto importa, más- por eso, pero se saca un promedio. Sí. El indicador es un índice, si querés, es una tendencia. No está hablando de la inflación Pitu. A nosotros nos da la inflación Pitu, que es la que nosotros relevamos. Nosotros relevamos En el barrio. qué porcentaje de sus ingresos gasta la gente en qué cosa. Y gasta el 40% de sus ingresos en transporte y el 60% en alimentos. Está bueno, pero no Nada gastan más. otra no, cosa. bueno, tenés el alquiler también, Pitu, seguro No, tenés bueno, alquiler. bueno, algunos Tenés alquilan, la mayoría de mi barrio no. o algo no de, alquilan. o algo de salud también, porque por ahí tenés que comprar algún tipo de medicamento. Es una variedad. Es cierto, y aquí voy con lo que vos estás diciendo, es que los sectores con menos ingresos destinan un porcentaje mayor en alimentos y bebidas de sus ingresos. Sí. Eso Claro, está sí, claro. sí. Pero, 60% pero en más o general es variado, eso es lo que te quiero decir, es variado a nivel de los ingresos. Que tenés transporte, tenés algo, en algún momento del año vos tenés indumentaria, en algún momento del año vos tenés, bueno, algo de que tenés que pagar un medicamento o ir a la salita, si bien en la salita no pagás, bueno, salvo que sea que tengas toda una red de protección donde vos digas, todo esto no, yo no pago nada. Bueno, pero igual, después vos ves, tenés que hacer un índice general, Claro. un índice general de precios. Si no, ¿cuál sería, digamos, la variable de expectativa, de tendencia, de orientación sobre qué es lo que está pasando con los precios? Pues si no, no haría. Hay, incluso hace mucho, yo no sé si aún continúa, en Inglaterra había un programa, me parece desde el propio Instituto de Estadística, no sé si aún lo mantienen, es que cada uno ponía, digamos, cuál era su presupuesto, cuánto le destinaba a cada rubro, y a partir de ahí te sacaba, si querés, el índice de precios al consumidor Pitu. Entonces había algo institucional. Bueno, ese es el índice general, ¿no? Pero hay lo que se llama el índice de inflación núcleo, core, central, que empezó a mencionarlo mucho más este gobierno. En realidad, Estados Unidos y los países centrales quiero decir, los europeos, lo toman a nivel estadístico y pasa a ser una variable importante porque te muestra, bueno, cuál es el núcleo fuerte de lo que pasa en la inflación. Porque sacás lo que son variaciones estacionales. Digamos que, bueno, en este mes te subió muy fuerte El gas. la lechuga, y entonces eso lo sacás. Pues decís, bueno, eso pasó este mes, Claro. no es que es constante. Entonces, la núcleo en julio dio 3,7. Claro, como da más bajo la mencionan también. Claro, sí, pero ellos esperaban que sea más baja. Claro. Porque en junio fue de 3,6. O sea que no bajó. Para ellos, yo estoy siguiendo la lógica Sí, libertaria. sí. Con todo respeto, los libertarios tienen que seguir la lógica libertaria. No es solamente poner Milei nunca se equivoca, sino que yo sigo la lógica de ellos, no la que yo pienso que debe ser. Entonces ahí digo, bueno, entonces no te bajó tanto. Vos creá el relato, está bien, para tu bloque está perfecto, pero no te bajó tanto. Y además, aquí viene el punto que quiero compartir. Este 4%, si vos decís, y mirá, la economía está creciendo, los ingresos están creciendo, los ingresos le ganan a la inflación, pues sí, bueno, es un índice, una tasa mensual de una economía con alta inflación, pero en crecimiento, con expansión del empleo, con expansión del ingreso, con expansión de la masa salarial. Entonces vos la podés entender, ese 4%. Sí, como parte de la tensión del crecimiento. Claro, tensión del crecimiento. Pero ¿cuál es el escenario que tiene hoy la economía argentina? Es economía cayendo, incremento del desempleo, o sea, pérdida de puestos de trabajo, o sea, la masa salarial se está
reduciendo. Los ingresos siguen por debajo del shock de la mega devaluación del 13 de diciembre del año pasado, que fue la inauguración en el gobierno de Milei, tirando la inflación hacia arriba del 25%. O sea, en recesión, hiperrecesión, con brutal caída del consumo, tenés una inflación del 4%. Claro. Entonces decís, ¿qué estás festejando? Y son muy aislados los sectores que crecen. Entiendo que la construcción fue a partir de la apreciación del dólar. La construcción está mejorando en el margen, digamos, porque digamos, no hay un boom de la construcción. Pero tiene que ver con tenés eso, energía, con el dólar. Claro, y tenés energía. Entonces vos decís, bueno, ¿cómo logra igual este 4%? En el sentido de, a nivel de ¿por qué están contentos con este 4%? Si tenés, hablando del dólar, un dólar casi pisado, porque solamente tenés una variación del 2%, donde también tenés una intervención del Banco Central para frenar los dólares financieros, para achicar la brecha, porque en una economía bimonetaria como la Argentina, la brecha cambiaria, o sea, los dólares financieros, te hablan de expectativas de devaluación. Y frente a las expectativas de devaluación hay cobertura de empresas, comercios e industria y aumentan los precios. Entonces, la intervención es doble la que hace el gobierno. Hace la de pisar el tipo de cambio oficial, o sea, y solamente lo ajusta el 2% mensual, y a la vez vende dólares de las reservas. Algunos hablan de 250, otros hablan casi ya de 500 millones de dólares, para que los dólares financieros no sigan subiendo. ¿Te acordás que llegó casi a 1.500 y empezó a bajar y ahora está en 1.280 más? Entonces achica la brecha para bajar la expectativa de devaluación. Pese a eso, la inflación sigue en el 4%. La inflación sigue en el 4% pese a que la masa salarial, o sea, los ingresos de la población, que es lo que podría impulsar el consumo, entonces impulsar el consumo, entonces suben los precios. No están impulsados. También actúa como un piso. O sea, vos tenés dos variables muy, muy fuertes. El tipo de cambio oficial y los financieros y los ingresos de la población como anclas antiinflacionarias, es decir, como anclas para tratar de frenar los precios. Pese a eso tenés el 4%. Una pregunta, de eso hablaba Adorni cuando decía, para nosotros técnicamente está terminado el tema de la inflación, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer. No, Adorni dice cualquiera, pero con todo respeto, siempre se lo digo, pero dice, no. Ahora te digo, ahora avanzo con eso porque te quiero mencionar la otra pata importante, que es la de las tarifas. Las tarifas... Nos están llegando unas cuentas a todos que no habíamos, pero estrafalarias. Claro, pero como vos en las tarifas tenés la generación, el transporte y la distribución. Ellos no están ajustando tanto la distribución, están ajustando bastante la generación. Entonces, pero por efecto de encadenamiento te viene el aumento. Ellos han pisado, y en esta última vez lo subieron un 4%, la de la distribución. Entonces esto se va a empezar va a impactar en agosto. Pero en los meses de mayo, junio y julio, esta variable que es fundamental, la que registra el INDEC, no la ajustaron tanto. A nosotros nos llegó una fuerte sube, decís, pero ¿cómo puede ser? Sí. Y después te da en el 4% INDEC ¿El INDEC agarra parte de eso? Claro, agarra. ¿Y por qué no agarra la cuenta? ¿Agarra la producción o qué agarra el INDEC? Bueno, es que es diferente, porque ahí depende el consumo que tiene cada uno. Ay, bueno, pero... Se hace ¿por qué difícil. no agarra las tres variables igual? Bueno, eso sí. Eso costo de energía, distribución... No sé por qué. Porque estos pero dos... el INDEC no contempla que a una persona le llegaron el 300% más de la factura. Pero porque si no lo pagaras. Porque estos son variables para el índice de precio mayorista. Pues son mayoristas. A vos la generación y transporte no te lo vende. Lo vende al mayorista. ¿Quién es el mayorista? El que te lo distribuye. Y eso es lo que registra, porque es el índice de precios al consumidor. ¿Qué pasa, Pito? ¿Cómo Siempre la trampa. Se entiende perfecto, no es pero trampa, Pito. Es una metodología. Yo puedo
cuestionar la metodología. No, pero Y esto siempre recontra es- explica la diferencia entre ese Pero 4% por y eso, lo que uno a eso percibe voy. y Ese siente. capítulo que, es para tratar de entenderlo, para ver. Entonces, pero voy a lo que vos estás diciendo, que es lo que dijo Adorni. Porque, y aquí me parece que viene, esa es no la gran trampa, la gran confusión. ¿Qué es lo que dice Adorni? Y que también lo expresa de otra forma Milei, es decir, nosotros estamos... lo fundamental para frenar la inflación es que tengamos superávit fiscal, primario y financiero, y que no haya emisión monetaria. Entonces, con eso, nuestra tarea para frenar la inflación ya está hecha, que es lo que dice Adorni. ¿Pero por qué siguen subiendo los precios? Porque no es solamente eso. Esto es lo Porque que los pasa. precios tienen sus propias dinámicas. Porque vos tenés, y estos son por eso yo te mencionaba esas tres variables importantes, el tipo de cambio, el salario y las tarifas, que son los precios principales, que te definen otros precios. Por eso son los precios de referencia centrales, y yo remarco. Es sencillo de entender, y más en la economía bimonetaria. Si sube el dólar, ¿qué pasa? Muchos Suben los precios. suben los precios. Los que tienen importación y sube el dólar, ¿qué hacen? Suben los precios. Si te aumenta el salario o aumenta las tarifas, ¿qué es lo que hacen las empresas? Eso implica que me incrementaron los costos, y entonces trasladan a precios. Entonces, por eso son los precios centrales. Después tenés factores específicos, qué sé yo, si tenés una helada y te agarra toda la cadena de la producción de tomates y lechuga, y bueno, te va a aumentar el precio porque tenés un factor externo, climático. Bueno, entonces esto indica que es muy difícil que baje más por esto que vos decís. Si el indicador no contempla la producción de, por ejemplo, la producción de gas, sino la distribución. Bueno, ¿no? después. Que está más pisada, ¿no? Pero ahora dice que lo van a ajustar. Ajustaron ya un 4%. Por eso, pero si así todo a nosotros nos llega lo que nos llega, a la hora del traslado a precios, en términos de los comercios y demás, y que sí son precios al consumidor, eso va a tener un efecto, con lo cual... Por eso. Se refleja en la próxima medición. Por más que no se refleja ahora, se va a reflejar en la que viene. Eso, sí, se va a reflejar. Por eso todos están diciendo agosto como viene. Ajá. Y dice que no va a estar bajando tanto de ese 4%, porque el objetivo que tiene el equipo económico Caputo, y yo creo que se juega ahí el cargo, más allá de la sucesión de elogios totalmente. ¿Qué había hecho para septiembre, Caputo? Había tirado los colosos. Que quiere bajar al 1, el 2%. Para septiembre. Claro. ¿Te acordás del 3% de masa en marzo del año pasado? Claro que quería, que decía que quería llegar a las elecciones. Esos objetivos son los que ahí te pones. Es como cuando el técnico dice, tenemos que llegar a la semifinal de la Copa. Listo. Y si no llegas, te van a rajar. Lo que muestra también este índice de precios es que es importante un manejo en Argentina, prudente, de las estadísticas, del tema fiscal y el tema monetario. Es que es lo que dicen. De las expectativas. Es importante por varias razones, más allá de la comparación con otros países. Bueno, porque la economía argentina bimonetaria, con décadas de alta y muy alta inflación, quiero decir, con tasas de 2 dígitos anuales y hasta 3 dígitos anuales, con destrucción de la moneda nacional como reserva de valor. Muy pocos ahorran en pesos, para decir que casi nadie. Entonces, vos lo que necesitas es un esquema fiscal y monetario prudente, para decirlo, equilibrado. Después tenés que ver al interior, de decir, bueno, ¿cómo haces ese equilibrio fiscal? Si es cobrando a los que más tienen y bajando el impuesto o subiendo el impuesto, ¿no? A los que más tienen. Bueno, después esa es una discusión al interior de estos dos componentes que son importantes. Digo porque hay una tendencia a orientar y apuntar al mundo de la heterodoxia, a la progresía, ahora mal vista a los progresistas, que no le dan bola al tema fiscal y monetario. Por eso lo remarco. Ahora bien, esto no te soluciona el tema de la inflación en Argentina. No.
Porque tenés un tema del dólar, como mencioné, qué pasa con los ingresos, qué pasa con el tema de las tarifas, que si además vos las tarifas las dolarizaron, como la están dolarizando este gobierno, la situación se hace todavía más compleja. Entonces, no voy a ser reduccionista para decir simplemente que la inflación en Argentina, viste que ellos dicen que Es un problema monetario. en todo tiempo y lugar Sí. es un tema monetario. Yo no voy a decir que en Argentina en todo tiempo y lugar es un problema cambiario el tema del dólar, porque te vuelvo a repetir, el tema fiscal y monetario Sí. tiene que estar. Es más complejo, tenés que decir. Claro. No quiero decir multicausal. Entonces, ¿cómo vas a decir, Alfredo? No, que es el tema del tipo de cambio. ¿Por qué no libera el cepo? Porque sabe que se le va la mierda a la ¿Qué inflación cosa? si Y lo entonces, hace. Y lo tiene ahí el cepo. pero no, sigamos. Tengo el cepo. Y empieza a justificarlo porque ahora dice, sí se puede crecer con el cepo. Sí. Es un genio. Sí. Crecimiento con y sin cepo. Si el, muy Experto en buena, cocina. me gustó esa, ¿eh? Digamos, sí, la inflación en todo tiempo y lugar es monetaria. Sí. Y por consiguiente también es fiscal. ¿Cuál es el problema de liberar el tipo de cambio? Saca el cepo, anímate. Bueno, este concepto de que no liberás el cepo porque si no tenés un shock inflacionario, te condiciona, te relativiza que en todo tiempo y lugar la inflación es Sí, monetaria. te lo demiente, básicamente. Pero es que es una gran afirmación, un gran axioma que tienen ellos. Y bueno, entonces libera el cepo. Por eso, exacto. Entonces, frente a esa interpelación, decir, bueno, pero ¿por qué no lo liberás? Entonces ellos, ¿qué dicen? Que como hay pesos circulando y esto es problema de masa, entonces tenemos que bajar lo máximo posible la cantidad de pesos. Entonces por eso te dicen que es monetaria. Pero si tenés confianza, esos pesos, ¿por qué van a ir al dólar? No, si el gobierno, Milei, está dando confianza y a nivel de inversión y de proyección, esos pesos van a ir a la inversión o van a ir al consumo. ¿Por qué van a ir al dólar? ¿Por qué? Porque estás pisando el dólar para tener una inflación más baja. Entonces ya te das cuenta que cuando ves la secuencia, bueno, el andamiaje teórico empieza a ser flan. Y sí. Y en la práctica, ¿y qué querés que te diga? Está bien, tenés toda tu red de obsecuentes del poder económico, de los Caputo medios de Masterclass. comunicación, más muchos de los periodistas. Los ministros colosos. Que Claro, todo eso, pero la verdad que en los hechos, después ver los resultados, bueno, estás bastante flojo, Milei. Un aplauso para Alfredo. No funciona Gracias. la teoría. ¿Qué tal el resumen? Gracias, Hasta la Alfredo. próxima. Hasta la próxima. Siempre hicimos lo que quisimos. Hicimos. Siempre.